Hola, muy buenos días. Hoy les vengo a hacer la presentación de la biografía de Alan Turing, al, pues presentado al profesor Próspero, presentado por Tomás Felipe González Pacheco del grado octavo. La biografía de Alan Turing Mantinson Turing nació el 23 de junio de 1912 y 7 de junio de 1954. Alan Turing pues fue un matemático lógico, científico de la computación y corredor de ultradistancia británico. Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo de computación. La máquina de Turing formuló su propia versión de la de hoy ampliamente aceptada tesis de Shor-Turing en 1936. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en descifrar los códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma, y durante un tiempo fue el director de la sección naval Enigma de Bletchley Park. Se ha estimado que su trabajo acortó la duración de esa guerra entre 2 y 4 años. Tras la guerra diseñó uno de los primeros computadores electrónicos programables digitales en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido, y poco tiempo después construyó otras de las primeras máquinas en la Universidad de Manchester. En el campo de la inteligencia artificial, Turing es conocido sobre todo por la concepción de la tesis de Turing en 1950, un criterio según el cual puede juzgarse la inteligencia de la máquina y sus respuestas en la prueba con indistinguibles de las de un ser humano. La carrera de Turing terminó súbitamente tras ser procesado por homosexualidad en 1952. 2 años después de su condena, él murió, pero la versión pues original fue porque él se suicidó. Pues sin embargo, su muerte ha dado lugar a otras hipótesis, incluida la del asesinato. El 24 de diciembre del 2013, la reina Isabel II promulgó el edicto por el que se exoneró oficialmente el matemático, quedando nulos todos los cargos en su contra. La imagen que yo coloqué la va a leer, dice: disfrutando la computadora, agradecele a este ateo gay, Alan Turing, padre de la informática. Pasamos a la siguiente imagen y la tesis de Shor-Turing. La tesis de Shor-Turing fórmula hipotética la equivalencia entre los conceptos de función computable y máquina de Turing, que expresado en lenguaje corriente vendría a ser: pues todo algoritmo es equivalente a una máquina de Turing, no es en sí un teorema matemático, es una afirmación formalmente indemostrable, una hipótesis que no tiene una aceptación prácticamente universal. La tesis Shor-Turing pues postula que cualquier modelo computacional existe tiene las mismas capacidades algorítmicas o un subconjunto de las que tiene una máquina de Turing. Y ya en la siguiente que voy a leer, la máquina de Turing, en su memorable estudio de los números computables con una aplicación de Al-Shading Problem, publicada en 1936. Turing reformó los resultados obtenidos por Kurt Gödel en 1931 sobre los límites de la demostrabilidad de la computación, sustituyendo al lenguaje formal universal descrito por Gödel, por lo que hoy se conoce como la máquina de Turing. Unos dispositivos formales y simples. Turing demostró que dicha máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse mediante un algoritmo. Las máquinas de Turing siguen siendo el objetivo central de estudio en la teoría de la computación, pues se llegó a probar que no había ninguna solución para el problema de decisión.
O sea, demostrando primero que el problema de la parada para las máquinas de Turing es irresoluble, o sea, que no es posible decidir algorítmicamente si una máquina de Turing va a llegar o sea, a dejarse de reproducir o no. En la siguiente diapositiva, la infancia de Turing. Su infancia, el matemático británico pasó gran parte de su infancia en la India, pues donde el papá trabajaba en la administración colonial del país. Turing, pues desde muy pequeño, mostró un gran interés por la lectura. Se cuenta que aprendió a leer por sí solo en 3 semanas, por los números y recompensas y rompecabezas. Sus padres le escribieron pues en el colegio St. Michael cuando tenía 6 años. Su profesora se percató enseguida de la genialidad de Turing. Sus ansias de conocimiento y experimentación llegaban hasta tal punto que a los 8 años, atraído por la química, diseñó un pequeño laboratorio en su casa. Su carrera escolar estuvo marcada por un lado por sus aptitudes y facilidad por las matemáticas, y pues por otro lado su carácter inconformista que le llevaba a seguir sus propias ideas y apartarse del rígido, o sea, según su parecer, en el sistema educativo. Turing pues recorría alrededor de 90 kilómetros para poder ir a la escuela. Más adelante lo voy a explicar mejor. Además de que él fue un científico, fue un atleta notable de rango casi olímpico. Con más de 15 años entró en su contacto con el trabajo de Albert Einstein y además de entender pues las bases, comprendió sus críticas a las leyendas de Newton a partir de un texto en el que no se explicitaba tal cometido. En la siguiente imagen, pues los estudios de Turing. En 1926, con 14 años, ingresó en el internado de Sherborne en Dorset. Pues el primer día de clase, coincidió con una huelga que hubo en Inglaterra. Pues la determinación por asistir era grande, que recorrió él solo en su bicicleta más de 96 kilómetros que separaba Southampton de su escuela, pasando la noche en una posada. Pues la esperanza y la ambición de Turing en la escuela fue moldeados por la estrecha amistad que desarrolló con su compañero Christopher Morcom, quien fue el primer amor de Turing. Cormon murió repentinamente el 13 de febrero de 1930, solo unas pocas semanas después de su última temporada en Sherborne, que era el internado, debido a las complicaciones de la tuberculosis bovina, contraída tras beber leche de alguna vaca infectada. La fe religiosa de Turing, se destrozó y pues él se volvió ateo. Adoptó la convicción de que todos los fenómenos, incluyendo el funcionamiento del cerebro humano, deben ser materialistas. Sin embargo, siguió creyendo en la supervivencia del espíritu después de la muerte. La inclinación natural de Turing hacia la matemática y la ciencia no le trajo el respeto a sus profesores de Sherborne, cuyo concepto de educación hacía mayor énfasis en los clásicos. Alan Turing le gustaba participar en los concursos de la matemática, y pues en la escuela de Sherborne, pues él ganó la mayor parte de los premios matemáticos que se le otorgaban y realizaban experimentos químicos por su cuenta, aunque la opinión del profesorado respecto a la independencia y ambición de Turing no era demasiado favorable. Y pasamos a la siguiente diapositiva. La universidad y sus estudios sobre la computabilidad. Debido a su falta de voluntad,
para esforzarse con la misma intensidad en el estudio de los clásicos de la ciencia y matemática. Turing suspendió sus exámenes finales varias veces y tuvo que ingresar en la escuela universitaria que eligió en segundo lugar, King's College, Universidad de Cambridge, en vez de la que era su primera elección, Trinity. Él recibió, él trabajó con el lógico Shor en la Universidad estadounidense Princeton. Recibió las enseñanzas de Godfrey Hardy, un respetado matemático que ocupó la cátedra St. Levering en Cambridge y que posteriormente fue responsable de un centro de estudios e investigación en matemáticas entre 1931 y 1934. Pasamos a la siguiente diapositiva: el procesamiento por la homosexualidad y muerte de Turing. La carrera profesional de Turing fue truncada cuando le procesaron por su homosexualidad en 1952. Arnold Murray, el amante de Turing, pues él fue cómplice de que entraran a la casa de Turing para robarle. Y pues Turing acudió a la policía a denunciar el caso. Durante la investigación policial, pues Turing reconoció su homosexualidad, con lo que se le imputaban los cargos. Y pues eso ya había pasado antes con el señor Oscar Wilde, más de 50 años antes, convencido de que no tenía pues de que disculparse, y no se defendió pues de los cargos que le habían puesto y fue condenado. Según se ha ampliamente difundido proceso judicial, se le dio la opción de ir a la prisión. Él pues fue a la prisión durante un año. Finalmente pues escogió las inyecciones de estrógenos y produjeron importantes alteraciones físicas como la aparición de pechos o apreciable aumento de peso que lo condujeron a padecer difusión eréctil. Le preocupaba que los ataques a su persona pudieran oscurecer su razonamiento sobre la inteligencia artificial. Son 4 y Turing cree que las máquinas piensan. Turing yace con hombres, luego las máquinas no piensan. 2 años después del juicio, en 1954, falleció por envenenamiento con cianuro, aparentemente tras cometerse una manzana envenenado que no llegó a ingerir completamente en un contexto que se estimuló oficialmente como suicidio. Varias personas pensaron que su muerte fue intencionalmente, aunque almacenamiento de sustancias químicas de laboratorio. Los últimos años de su vida fueron amargados y reservados. Esta muerte no esclarecida ha dado lugar a diversas hipótesis, incluida el asesinato. Y pues muchas gracias por la atención, y este es como un pequeñito videito de las gracias por la atención que colocaron. Muchas gracias.